Hola curiosas y curiosos del deporte. Cuando uno se pone a pensar en los mejores jugadores en la historia del fútbol, surgen varios apellidos míticos, ¿no? Pueden ser Messi, Maradona, Cruyff, Ronaldo, Di Stéfano, pero solo uno de ellos es apodado mundialmente O Rei. Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, es el futbolista brasileño más importante de la historia y sin duda uno de los que pelea en la cima de ese podio. En un fútbol bastante distinto al que se juega hoy en día, Pelé parecía de otra época. Sobresalía con su habilidad en el área, los goles se le caían de los bolsillos y sus éxitos le hicieron una de las caras más reconocidas en todo el mundo. No por casualidad fue votado como el mejor jugador del siglo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Además, se mantiene como el mayor goleador histórico con 1.279 goles en 1.363 partidos. Una verdadera barbaridad. Aunque es verdad que ese número cuenta los partidos no profesionales y no oficiales, ya que si hablamos de partidos oficiales, no hace mucho, hace unos meses, Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol, superando la barrera de los 763 goles, como así lo distinguió la misma Federación de Estadística. Pero bueno, lo que está claro es que Pelé ganó 3 Copas del Mundo y lo hizo entre 1958 y 1970, siendo el jugador más ganador de la historia en los mundiales. Y eso es tremendo. Sus numerosos e importantes goles con Brasil y con su equipo el Santos hicieron que el fútbol mundial se convirtiera en el juego hermoso ese que todo el mundo quería ver y que ahora mismo es el rey del deporte. Pero, ¿y cómo fue su ascenso? ¿Quién fue Edson antes de ser Pelé? ¿De dónde viene ese curioso apodo? Pues todo eso y más te lo contaré en este vídeo, así que acompáñame hasta el final. Y recuerda suscribirte y darle a la campanita si te mola este contenido de deportes, para que estés al día de todos los vídeos que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego y esto es Leyendas del Deporte. Edson nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Corações, en el estado de Minas Gerais. Su padre, João Ramos, fue jugador de fútbol profesional y le llamaban Dondinho. Él y su madre, Celeste Arantes, llamaron así a su primer hijo por Thomas Edison, aunque eso sí, le quitaron la I. Por cierto, aquí tenéis un vídeo sobre Edison que hice en mi canal de ciencia, Ciencias de la Ciencia. Por cierto, curiosamente a Pelé, en casa, no le llamaban así, le llamaban Dico. Pero en el colegio y en las calles con sus amigos, donde el joven Edson jugaba al fútbol y ya seguramente era un crack, le empezaron a llamar Pelé. Y dicen que en ese momento Edson admiraba al portero del equipo Vasco de Gama llamado Vilé. Y por mala pronunciación lo terminaron llamando así. Pero bueno, el propio Edson ha admitido que no sabe qué significa su sobrenombre. Ni tampoco sus amigos de la infancia, no lo saben. Aunque curiosamente, en el idioma hebreo, Pelé significa milagro. Sí, ya ves, de esas casualidades lindas que da la vida. Y es que la historia de Pelé es digna de una película épica. Era un chico muy pobre que creció en Bauru, en el estado de Sao Paulo. Desde muy joven trabajaba ya como camarero para ganarse algún dinero extra. Su padre le enseñó a jugar el deporte, pero no tenía ni para zapatos decentes, por lo que se dice que jugaba con una media rellena de papel de periódico amarrada con una cuerda. A sus 10 años, un evento histórico cambió su vida y la de muchos brasileños, ya que en la Copa del Mundo de 1950, la final se jugó en un grupo de 4 equipos. Y para la última fecha, el último partido, Brasil era líder y solo necesitaba evitar la derrota. Con un empate le valía para coronarse por primera vez campeón del mundo en el majestuoso estadio de Maracaná. Sí, Brasil jugaba en casa y solamente necesitaba empatar, ya está, y sería campeón del mundo. Pues bien, en ese estadio, el legendario estadio ubicado en Río de Janeiro, en ese momento, tenía 200.000 personas viendo el partido, 200.000 personas, sí, una locura. Sin embargo, en una fatídica tarde, los uruguayos remontaron el 1-0 inicial de Brasil en lo que se recuerda como el Maracanazo.
Pelé recuerda ver a su padre llorando tras esa derrota y le prometió desde su inocencia que él mismo iba a ganar la Copa del Mundo. Y no se equivocó. Pelé empezó a jugar en equipos amateurs del barrio hasta que el entrenador Waldemar de Brito lo llevó al Santos. Pelé tenía 15 años y jugaba al futsal con adultos. En el fútbol sala no tenía ningún tipo de problemas para anotar goles a diestra y siniestra. Pues bien, en 1956, De Brito ya tenía claro que Pelé pintaba para algo grande y el Santos le ofreció ya un contrato profesional apenas le vieron jugar. Así que con solo 15 años debutó como profesional ante el Corinthians Santo André y anotó el primer gol del partido. Al año siguiente ya era el máximo goleador de la liga y solo 10 meses después, tras su debut, lo seleccionaron para vestir la tan prestigiosa canariña. Como ves, unos meses después de jugar en un equipo de barrio, ya empezaba a jugar con la selección brasileña. ¡Brutal! Y sí, muchos se preguntan por qué Pelé no jugó nunca en Europa. Y lo cierto es que en ese momento el fútbol era muy distinto. Y aunque los grandes como Real Madrid, Juventus, Manchester United e Inter intentaron firmarle un contrato y llevárselo para Europa, el gobierno de Brasil no lo permitió, ya que lo declaró un tesoro nacional y así evitaron que se marchara del país. Pero bueno, seguimos en 1957 y aquí Pelé debutó con Brasil en una derrota 2-1 ante Argentina en el Maracaná. Pero el gol de su selección, ¿cómo no?, lo hizo él. Tenía solo 16 años y 19 meses, casi 15 años, manteniéndose hoy en día, aún hoy, como el jugador más joven en anotar un gol para la selección absoluta del Brasil. Y han pasado más de 60 años. Y bien, en 1958 Pelé participó por primera vez en un mundial. Fue en Suecia, aunque su llegada fue algo accidentada, ya que estaba lesionado de la rodilla, por lo que no participó hasta el tercer partido ante la Unión Soviética, donde por cierto repartió una asistencia. Y Pelé saltó de chico promesa de superestrella en Brasil a una leyenda mundial. Y lo hizo muy joven, ya que hizo un memorable hat-trick en las semifinales ante Francia, anotando esos 3 goles en el segundo tiempo para remontar un marcador adverso de 2-1. Y el 29 de junio de ese año se convirtió en el jugador más joven en participar en una final de Copa del Mundo. Pero no solo eso, ya que anotó 2 goles con los que Brasil superó a Suecia, además en su capital, Estocolmo. Pelé no solo hacía goles a montones, sino que también eran goles con una gran calidad estética. Voleas, remates lejanos, definiciones sutiles, vamos, muchas maravillas. Y tras el pitido final del partido y siendo campeones del mundo, Pelé se desplomó en llanto. Garrincha, su compañero, le revivió mientras que sus compañeros celebraban a su alrededor. El niño Pelé hizo 6 goles en aquel torneo y fue cuando empezó a usar el 10 en su espalda. Y así empezó una era donde Pelé, con su selección y con el Santos, dominó todo lo que jugó. En 1959 fue también el máximo goleador en el campeonato suramericano con 8 goles, aunque Brasil terminó segunda. Y en 1962 volvió a ganar el Mundial, aunque ese Mundial no es de grato recuerdo del todo, porque no pudo participar tras el segundo partido, ya que se lesionó ante Checoslovaquia. Pero bueno, ese año también lideró a Santos a ganar la Copa Libertadores, que es el torneo de clubes más importante del continente, y lo hizo venciendo a los campeones defensores, el Peñarol de Uruguay. Y Pelé, por si fuera poco, hizo un doblete en el desempate y luego le hizo 3 al Benfica para ganar también la Copa Intercontinental de 1962 en Lisboa, que es la Copa del Mundo a nivel de clubes. Y al año siguiente volvieron a ganar la Libertadores, ganando la final a Boca Juniors, ojo, en la Bombonera, ya que el equipo liderado por Pelé es el único de Brasil que ha levantado el torneo en suelo argentino. Además, repitieron ganando la Copa Intercontinental, venciendo esta vez al Milán. Sí, al Milán italiano, aunque Pelé solamente pudo jugar el partido de ida. Y el brasileño volvió a jugar una final de Libertadores en 1965, pero esta vez Peñarol ganó en el desempate por la final, y allí empezó el declive de un Santos que había dominado a placer las ligas locales y siempre con su 10 como líder. En 1966, Pelé ya era por lejos el futbolista más reconocido del mundo. Además, en su selección le acompañaban grandes jugadores como eran Gilmar, Yalma Santos, Jairzinho, Tostao y Garrincha. Sin embargo, y para sorpresa de todos,
Brasil no pudo superar la primera ronda del Mundial de ese año. El Mundial disputado en Inglaterra. Y en parte, aquella decepción fue porque Pelé fue brutalmente pateado por sus rivales de Hungría, causando lesiones que lo dejaron fuera del segundo partido. En el tercer juego ante Portugal, Pelé fue también, de nuevo, acosado a patadas. Y en ese momento no se permitían las sustituciones, por lo que se mantuvo todo el partido cojeando. Y tras la derrota, juró no volver a jugar más en un mundial. Eso sí, 3 años después, sin embargo, terminó aceptando la llamada de su selección. Y en ese momento ya tenía 30 años y se esperaba que ese fuera su último mundial. Y con una selección plagada de cracks otra vez, Brasil llegó a semifinales para enfrentarse a Uruguay. Y esa era la primera vez que se veían las caras desde el Maracanazo. Pues bien, Pelé hizo un gran partido y su equipo triunfó 3-1 para sacarse así la espina y entrar en una nueva final donde se esperaba a los italianos. Ese día, Pelé abrió el marcador con un cabezazo y también asistió a Jairzinho y Carlos Alberto para la victoria por 4-1 en lo que fue la última Copa del Mundo con un trofeo Jules Rimet. A partir de entonces, el trofeo cambiaría de diseño. Pelé participó en más de la mitad de los goles de Brasil en el torneo, cerrando así su participación mundialista épicamente. En 1971, Pelé se retiró de la selección, dejando un récord de 67 victorias, 14 empates y 11 derrotas. Además, Brasil nunca perdió un partido donde Pelé y Garrincha estuvieron en el campo. Y a nivel de clubes, a pesar de no haber dado nunca el salto a Europa, era un jugador magnífico y además hiperconocido en todo el mundo. Imagínate que en 1969, durante la Guerra Civil de Nigeria, hubo 2 días de alto al fuego para poder ver al Santos de Pelé en un partido amistoso celebrado en Lagos, donde él anotó un doblete. Jugó 19 temporadas en Santos y luego fichó por su último equipo, el New York Cosmos, el equipo de Nueva York. En ese momento ya estaba semi-retirado, aunque de vez en cuando jugaba profesionalmente con Santos. Pero bueno, el equipo estadounidense le ofreció jugar la temporada de 1975 en la liga de allí, la NASL. Y esa fue una forma de promocionar la emergente liga estadounidense, que no era demasiado popular. Pero bueno, tal fama era la de Pelé que le perseguían a todos lados. E incluso en su primera aparición pública terminó lesionado por una multitud de fanáticos que lo avasallaron en Boston. Y fue él al final quien abrió las puertas para que otras grandes estrellas como Cruyff, Eusebio, Beckenbauer o George Best jugasen allí, jugasen en Norteamérica. Y cómo no, siguió anotando goles y llenando estadios. E incluso se retiró ganando el primer Soccer Bowl para el Cosmos. O sea que la primera liga para el Cosmos lleva su nombre. Y fue en 1977. Su partido de despedida fue el 1 de octubre de 1977 entre Santos y Cosmos, un evento televisado que se vio en todo el globo terráqueo, en todo el planeta. Y Pelé jugó un tiempo con cada equipo y anotó su último gol con un tiro libre precioso con el Cosmos que ganó 2-1. Y hasta el cielo lloró ese día. Pelé siempre fue un hombre carismático, un líder positivo, muy querido por todos, por los compañeros y también rivales. Cruyff, por ejemplo, decía que su talento sobrepasaba las barreras de la lógica. Beckenbauer lo llamó el mejor de la historia sin comparación. Y Puskás dijo que el mejor jugador fue Di Stéfano, porque Pelé era más que eso. Y a pesar de su estatura, era un tipo tan potente, habilidoso y atlético que a veces parecía que sus rivales eran conos. Por algo, el recordado delantero francés Jules Fontaine dijo que cuando le vio jugar, quiso colgar las botas. Y ojo, que el francés no era cojo, ya que anotó nada más y nada menos que 13 goles en la Copa Mundial de Suecia de 1958. El récord absoluto de una sola edición de la Copa del Mundo. Y además, personajes no futbolistas como Nelson Mandela o Henry Kissinger también se rindieron públicamente ante el rey. Pelé tiene un museo hecho por la ciudad de Santos y es el primer ganador del Balón de Oro honorífico de la FIFA. La IFFHS le reconoce 767 goles en 831 partidos oficiales, 541 de ellos en Primera División y 1281, como te he contado antes, contando partidos no oficiales. Ah, y también tiene muchos hijos, quizás su faceta más polémica,
y se ha casado 3 veces. Como personaje de tanta fama, ha participado en la pantalla grande, en telenovelas de su país, además de innumerables biografías y documentales. Y tras su retiro, ha sido un embajador del deporte, así como también de la ecología y el medio ambiente para la ONU, y ha recibido innumerables reconocimientos en Brasil, donde su figura aún hoy es venerada como una deidad. Y es que el tío promedió casi un gol por partido. Y claro, se lo merece. Una leyenda viva que siempre será recordada. Y nada, ¿y tú quién crees que fue el más grande? Quiero saberlo en los comentarios. Ha molado esta historia, ¿no? Os leo a todos. Y nada, no olvides suscribirte, darle a la campanita, etc. Y mira este vídeo de otra gran leyenda que es tremendo. Y si no eres suscriptor, pues dale a este botoncito. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.